Durante años, la revocación de mandato fue presentada como una conquista democrática, una herramienta pensada para devolver el poder al ciudadano, para corregir el rumbo cuando un gobierno pierde legitimidad y para recordar que ningún cargo público está por encima de la voluntad popular. Pause. Sin embargo, cuando este mecanismo se activa en contextos de alta polarización política, deja de ser un simple ejercicio democrático y se convierte en algo mucho más complejo. Curious. Hoy vamos a hablar de la revocación de mandato en Oaxaca. Y no se trata solo de un asunto local. Lo que ocurre en Oaxaca dice mucho sobre el momento político que vive México y, en un sentido más amplio, sobre los desafíos que enfrenta la democracia en América Latina. Exhales. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal. En Línea Global, analizamos noticias políticas y geopolíticas con contexto, sin ruido y sin sensacionalismo. Si quieres entender lo que realmente está pasando, este es tu SPAC y yo. Soy Daniel Aitza. Esto es Línea Global. La revocación de mandato, en teoría, es un mecanismo excepcional. Está diseñada para situaciones extremas, cuando un gobierno pierde completamente la confianza ciudadana o incurre en abusos graves. En democracias consolidadas, rara vez se utiliza. Su sola existencia funciona más como un elemento disuasorio que como una herramienta de uso frecuente. El problema comienza cuando la revocación deja de ser excepcional y pasa a formar parte del juego político cotidiano. Cuando se convierte en una estrategia para desgastar gobiernos, para presionar decisiones o para reposicionar actores políticos que no lograron imponerse en las urnas. Y es aquí donde el caso de Oaxaca se vuelve especialmente relevante. Oaxaca no es un estado cualquiera dentro de México. Históricamente, ha sido un territorio marcado por una intensa movilización social, por conflictos sindicales, por tensiones entre comunidades, gobiernos y grupos de poder regional. Es un escenario políticamente sensible, donde cualquier instrumento institucional adquiere un peso especial. La revocación de mandato no llega a Oaxaca en un vacío político. Llega a un entorno ya cargado de tensiones, desconfianza y disputas por el control del poder. Oficialmente, el proceso de revocación surge como respuesta al descontento ciudadano. Se habla de mala gestión, de incumplimiento de promesas, de una desconexión entre el gobierno y ciertos sectores sociales. Todo esto forma parte del discurso público. Pero en política, el contexto lo es todo. El descontento ciudadano existe en prácticamente cualquier democracia. La pregunta clave no es si hay malestar, sino cómo se canaliza ese malestar y quién lo impulsa. Porque no todo movimiento ciudadano es espontáneo, y no toda movilización responde exclusivamente a intereses colectivos. En muchos casos, procesos como la revocación de mandato son amplificados, organizados y dirigidos por actores políticos concretos, partidos, líderes regionales, sindicatos, grupos económicos o figuras que buscan reposicionarse dentro del tablero político. Esto no significa que la revocación sea ilegítima por definición. Significa que debe analizarse con cuidado, porque cuando un mecanismo democrático se utiliza como arma estratégica, sus efectos pueden ser muy distintos a los que se prometen en el discurso. Uno de los primeros riesgos es el impacto sobre la gobernabilidad. Un gobierno que enfrenta constantemente la amenaza de una revocación tiende a gobernar a la defensiva. Las decisiones de largo plazo se vuelven más difíciles. Las reformas estructurales se posponen. La prioridad deja de ser gobernar y pasa a ser sobrevivir políticamente. Esto afecta directamente a la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas, para atraer inversión y para generar estabilidad institucional. Además, la revocación pone bajo presión a las instituciones encargadas de organizar y arbitrar el proceso. Institutos electorales, tribunales, congresos locales.
Cuando estos órganos son percibidos como parciales o presionados políticamente, el daño institucional puede ser profundo y duradero. La confianza en las reglas del juego es uno de los pilares de cualquier democracia. Cuando esa confianza se erosiona, no se pierde solo una elección, se debilita todo el sistema. El caso de Oaxaca también debe analizarse desde una perspectiva regional. América Latina tiene una larga historia de mecanismos constitucionales utilizados con fines estratégicos. En países como Perú, Bolivia, Ecuador o Venezuela, herramientas diseñadas para fortalecer la democracia terminaron siendo utilizadas para concentrar poder, debilitar oposiciones o justificar cambios abruptos en el equilibrio institucional. Esto no significa que México esté siguiendo el mismo camino, pero sí nos obliga a observar estos procesos con atención, porque las democracias no se erosionan de un día para otro. Lo hacen gradualmente, a través de decisiones que, aisladas, parecen legítimas, pero que en conjunto generan inestabilidad. Otro aspecto clave es la percepción ciudadana. Cuando los procesos políticos se vuelven permanentes, cuando la confrontación sustituye al debate y cuando las instituciones parecen atrapadas en conflictos constantes, aparece lo que muchos analistas llaman fatiga democrática. Los ciudadanos comienzan a desconectarse, a percibir la política como un juego de élites, a perder interés en participar. Paradójicamente, un mecanismo creado para empoderar al ciudadano puede terminar alejándolo del sistema democrático. A nivel nacional, lo que ocurre en Oaxaca envía un mensaje importante. Si la revocación de mandato se normaliza como herramienta de presión política, otros estados podrían seguir el mismo camino. Esto abriría la puerta a una judicialización constante de la política y a una mayor fragmentación del poder regional. Desde el exterior, los observadores internacionales no ven solo un conflicto local, ven señales de fragilidad institucional, ven tensiones que pueden afectar la estabilidad política y económica del país. Y esa percepción tiene consecuencias reales, desde la inversión hasta las relaciones internacionales. La gran pregunta, entonces, es si la revocación de mandato fortalece o debilita la democracia. La respuesta no es absoluta. Todo depende de cómo se utilice. Cuando es excepcional, consensuada y transparente, puede funcionar como un mecanismo legítimo de control ciudadano. Cuando se convierte en una herramienta recurrente de confrontación, el riesgo de desgaste institucional es alto. El caso de Oaxaca se encuentra en una zona gris, un espacio donde los argumentos democráticos conviven con intereses políticos evidentes, donde la participación ciudadana se mezcla con estrategias de poder. A partir de aquí, los escenarios son claros. Puede haber una resolución institucional que refuerce las reglas del juego y devuelva estabilidad. Puede haber una escalada política que profundice la polarización, o puede sentarse un precedente que otros actores utilicen en el futuro. Nada de esto está escrito en piedra, pero entender estos procesos es fundamental para no caer en lecturas simplistas. La democracia no se mide solo por la cantidad de mecanismos disponibles, sino por la solidez de sus instituciones y por la capacidad de gobernar con estabilidad y responsabilidad. El caso de Oaxaca no es solo una noticia, es una advertencia, una invitación a reflexionar sobre los límites entre participación ciudadana y gobernabilidad. Porque una democracia fuerte no es la que vive permanentemente en crisis, sino la que es capaz de canalizar el conflicto sin destruir sus propias reglas. Si quieres seguir entendiendo cómo el poder se ejerce, se disputa y se transforma en nuestra región y en el mundo, suscríbete a Línea Global. Aquí analizamos los hechos con contexto, sin ruido y sin consignas. Soy Daniel Aiza. Gracias por acompañarme. Rushed. View the latest news and breaking news today for U.S., world, weather, excited entertainment, politics, and health at HeyGen.